colegas. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana. Impresionantes las charlas, las ponencias que este es una fiesta realmente para seguridad en Latinoamérica. Gracias a ESLASEC por la invitación. Gracias a todos quienes se dan un tiempo para aprender un poco más y compartir conocimientos. En esta mañana, pues, como ya se indicó, me honro en conversar un poco sobre los desafíos del responsable de seguridad en la cuarta revolución industrial. Para esto, pues, eh, quiero comenzar ya un poco la presentación para entrar en contexto. Básicamente es importante hacer una reseña. Como ustedes conocen, el mundo en general comenzó su crecimiento económico de manera sustancial a partir de las revoluciones industriales. La primera, como ustedes saben, fue en 1784, más o menos, con la mecanización, cuando apareció el tema del vapor, la energía hidráulica y demás. Se dispara realmente y comienza a incrementarse la economía. Vamos a ver un cuadro a continuación con la electricidad. Ya se habla de producción en masa, de cadena de montaje, y el mundo comienza una dinámica más interesante en temas de producción. Un siglo después, como ustedes pueden ver, casi como que se cumple un siglo en las tres primeras revoluciones. La informática es la característica de la tercera revolución industrial. Ya hablamos de automatización, de tecnologías, de las TIC, de la comunicación. Interesante que hace ya buen tiempo, casi 50 años, pues ya se estaba hablando de esto. Y en la cuarta revolución industrial, como ustedes ven, es la que vivimos ahora. Se entiende que más o menos lo estamos haciendo desde el 2014. La digitalización es el punto importante, ¿no? Hablamos ya de Internet de las cosas, de la nube, del tema de robótica y demás. Ojo, ya estamos hablando de la quinta revolución también. Esto ya viene con el tema de la post-digitalización. Es un tema bastante interesante y controversial a partir del COVID y demás. Se habla ya de un regresar a ver al humano, al tema del ambiente y demás, pero bueno, eso es motivo de otra conferencia quizás porque es un tema interesante y controversial. Quiero compartirles este cuadro que a mí me pareció muy interesante. Es un poco la historia de la economía en el mundo desde el año cero. Imagínense dónde está el cuadro que les presenté anteriormente. Es nada más de esta partícula pequeña de todo lo que ha pasado. La economía en el mundo en general, y sobre todo las familias, la economía privada siempre fue casi cero. Las familias vivían para sobrevivir. Riqueza había quizás en los reinos, en los gobiernos. Cuando comienza a haber un poco de incremento, sobre todo en la economía de la gente, de las familias y la economía privada, pues justamente a partir de 1850 que comienza la segunda revolución industrial. También, obviamente, paralelo, la población comienza a crecer de manera más pronunciada a partir de 1800, 1750, ¿no? Y ahí se dispara, como ustedes ven la curva, y es importante, ¿no? A mí me llamó la atención este cuadro. ¿Cuáles eran los protagonistas en ese tiempo de la economía? En 1860 lo principal era la agricultura, luego venía la industria ya en la segunda revolución industrial, un poco de servicios y casi nada de información. Como ustedes pueden ver, al pasar del tiempo pierde protagonismo la agricultura, de hecho también la industrialización, se incrementan los servicios y sustancialmente la información es la que crece. No quiere decir que se produjo menos, no, sino más bien al contrario. En este crecimiento tan pronunciado como ustedes ven acá, lo que la información es realmente el valor agregado. Lo que genera riqueza en el mundo hoy por hoy es la información, es el tema digital. De esto vamos a hablar un poco para entrar también en contexto con lo que queremos hablar. Este es un cuadro interesante que nos permite ver la proyección de los dispositivos conectados en Internet. En el 2003 que se comenzó a medir, apenas había casi un dispositivo para 10 personas. Con el pasar del tiempo, ahora en 2021 tenemos 7 dispositivos para cada persona. Se viró el tema, como ustedes ven aquí, 6.300 millones en el 2003, apenas 500 millones de dispositivos. Hoy por hoy, 7.600 millones de personas, creció un poco, pero hay 50.000 millones de dispositivos. Ese es el crecimiento que tiene el Internet. Este cuadro también nos permite esquematizar y ser más objetivos del crecimiento que ha tenido en los diferentes aparatos, ¿no? Ya siendo un poco más específicos. Miren las computadoras personales desde el 2013 al 2019, que es el cuadro que logré obtener. El crecimiento ha sido acorde a la población, no ha tenido mayor crecimiento. Los smartphones, obviamente sí, porque esto lo consumimos y quizás cambiamos el modelo al menos una vez al año, quizás, o hay gente que tiene 2 o 3 celulares. Los smartphones, las tablets, igual tienen un crecimiento parecido. Los diferentes aparatos, pero miren ustedes el verde, color verde, ¿no es cierto? Este es el Internet de las cosas. Diferentes aparatos que ahora son usados en la sociedad. Todo lo que dice smart es obviamente un aparato que está conectado al Internet
Esto, sin duda alguna, se entiende que va a ayudar a la sociedad, porque tenemos mucha información de valor, se está mejorando las cosas, se transmite mucha información. Sin embargo, esta ya es la puerta trasera para los ciberdelincuentes, porque ustedes saben, una computadora, un teléfono quizás tiene alguna suerte de seguridad, podemos quizás tomar algún tipo de antivirus y demás. Los aparatos no. ¿Qué tipo de aparatos? Ustedes saben, ahora hay sensores, los Alexa, Google Home, tenemos cámaras que se conectan directamente, cámaras IP, hay inclusive dispositivos para mascotas, etcétera. Entonces, todos esos aparatos de alguna manera ayudan, pero ojo, pueden ser la puerta trasera también para un delito de ciberseguridad. Ese es motivo de otro análisis también. Este es un cuadro que me gusta mucho y les comparto. Hay una página web que se llama Estatista, es súper interesante, ustedes consiguen información de valor actual. Este es más o menos un cuadro que nos esquematiza cuánto tiempo una tecnología, un invento, una tendencia se demora en años en tener 50 millones de usuarios de manera paulatina. Como ustedes ven, los aviones se demoraron 64 años en tener estos 50 millones de usuarios. Los automóviles, 62 años. El teléfono en 50 años logró tener estos 50 millones de usuarios de manera paralela o, digamos, simultánea. La electricidad se demoró 46 años. Las tarjetas de crédito, ya bajamos 28 años. La televisión, 22 años. Los ATMs apenas 18 años, miren cómo va bajando, ya se va reduciendo un poco ese tiempo. Las computadoras en 14 años ya tuvieron estos 50 millones, los teléfonos móviles 12, ya bajamos de la barrera del 10, el Internet 7 años tuvo ya sus 50 millones, el Facebook se demoró solo 4 años en tener 50 millones de usuarios. El WeChat, que es la aplicación, el símil del WhatsApp que se utiliza en China, es una aplicación súper interesante, yo creería que más completa que WhatsApp. En China son 1.700 millones de habitantes, entonces en un año ya tuvieron 50 millones. Y Pokémon Go, que es una aplicación de juegos básicamente que estuvo de moda hace unos pocos años, en apenas 19 días tuvo estos 50 millones. Si ustedes comparan la parte digital, miren las aplicaciones, no hay comparación lógica con la industria física, ¿no? Miren cuántos se demoró los aviones, los automóviles están consumidos, pero en apenas una aplicación uno puede tener ese nivel de consumo, ese nivel de clientes, nivel de ventas, ¿no? Es impresionante cómo la digitalización nos mueve en la actualidad. Este es un cuadro también muy interesante de Estatista, ¿no? Nos dice, ¿qué pasa en un minuto en el Internet? Se consumen 44 zettabytes en un minuto. Esto para que tengan una idea, un zettabyte tiene 1.000 millones de terabytes. En un minuto en el Internet hay más de 400.000 horas en Netflix, que son de alguna manera bajadas en streaming para los televidentes. Tenemos más de 500 horas subidas por los youtubers, son más de casi 350.000 historias son contadas en Instagram, más de 41 millones de mensajes son compartidos en WhatsApp, hay más de 208.000 personas participando en reuniones como nosotros ahora, o sea, la cantidad de información es impresionante. Si quisiéramos guardar esta información apenas de un minuto del Internet, necesitaríamos miles de servidores, miles de millones, inclusive de servidores, de NVRs, como para ejemplarizar qué cantidad de información se mueve en el Internet. En esta dinámica, ustedes me preguntarán, bueno, yo vine a una charla de seguridad, ¿por qué estamos viendo este tema? Porque en este ambiente virtual, debemos aprender a proteger los activos de una organización. La tendencia, como ustedes ven, y vamos a seguir profundizando un poco, tengo un par de estudios también que quiero compartirles, es justamente a la digitalización, ¿no? Como ustedes conocen, la inteligencia artificial desde 1950 ya trabajó un poco en la habilidad de justamente de una máquina, ¿no? Para imitar la inteligencia humana. Esto se fue mejorando a partir de la inteligencia artificial. ¿Qué es esto? Ya comenzó a comparar, a recibir información, la máquina comenzó a aprender, obviamente controlada y supervisada por un científico, por un técnico, ¿no es cierto? La inteligencia artificial, el ejemplo es clarísimo, lo que es, por ejemplo, la biometría, con información adecuada, pues la biometría y todo lo que es el control biométrico se vuelve más eficiente si le damos más información. ¿Qué pasa ahora? El deep learning, que es en cambio justamente es lo mismo que el machine learning, pero mucho más complejo, tiene algoritmos y tiene redes de neuronas profundas que a través de esto lo que hace es básicamente ser mucho más inteligente, más poderoso. La diferencia es que aquí la máquina ya no necesita ser supervisada, ¿no? O sea, ¿a dónde estamos caminando? Es un tema muy interesante, quizás también controversial. He querido compartirles aquí qué pasa con la automatización, ¿no? ¿Será que hay una nueva fuerza laboral? Que nos vamos a quizás, aquí, este cuadro es interesante porque es de CaixaBank, nos dice más o menos el nivel de riesgo que existe básicamente en automatizar, qué ocupaciones van a ser automatizadas.
nos dice que todas las ocupaciones elementales, la que más alto riesgo de hecho tiene, como ustedes ven ahí, es las áreas contables y administrativas, ¿no? Hay mucho software, hay mucha información justamente potenciada con la inteligencia artificial que podría ser, de hecho, mucho más eficiente de lo que tenemos ahora con la actividad humana. Las ocupaciones elementales también van a ser automatizadas, tienen alto riesgo, al igual que alguna que otra ocupación en temas industriales y en temas agrarios. ¿Qué tipo de ocupaciones no o tiene bajo riesgo? Los técnicos que son específicos en algún área en esencial y la gente que en realidad tiene un nivel de decisión, de análisis. Esto todavía está haciendo, obviamente las máquinas por más eficientes todavía tienen que trabajar un poco en el tema. En ese sentido, estamos entrando en una dinámica como sociedad, creo yo que controversial y es de análisis. Estamos yéndonos del humanismo al dataísmo, ¿no? Conozcas el dataísmo como todo lo que es el manejo de Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas y demás. Aquí yo les comparto un link es un artículo bien interesante, ¿no? Que dice el tema de datos somos y en datos nos convertiremos. De hecho, esa es la razón de ser de las redes sociales, que también quiero comentarles. Todo lo que somos, nuestra talla, nuestro peso, cuánto calzamos, lo que conversamos en el Internet, lo que buscamos, nuestras opiniones, todos son datos que son quizás analizados y luego compartidos. Y esto es lo que ha incrementado en realidad el comercio en general y la dinámica está un poco agresiva quizás del manejo, como les digo, del dataísmo, ¿no? De hecho, hay una corriente que es del transhumanismo que habla de que inclusive si a una máquina de estas, justamente bajo el deep learning, podríamos proporcionarle de más información. Mientras más información le incrementemos o le proveamos, mejores decisiones puede tomar. Ojo ahí, o sea, mejores decisiones que el humano. Quizás esto se puede ver, ustedes ven allá inteligencia artificial en el tema de los doctores, abogados y demás, ¿no? Quizás pueda hacerlo, ¿no? Es un tema controversial, creo yo. Porque inclusive las máquinas, por más que puedan tomar decisiones o se alimenten de información, para ellos es una imperfección el pensar, el dudar, el soñar. Entonces, de alguna manera estamos quizás dejando temas humanistas, ¿no? De hecho, eso se trata, la post-digitalización, eso está tomando ya un poco más de fuerza. Quiero compartirles esta página web, es muy interesante, es The Social Dilemma. De hecho, hay un video, un documental en Netflix que se llama el Dilema de las Redes Sociales. Revísenlo, es interesantísimo. Se analiza cómo las redes sociales fueron hechas inicialmente para ayudar a la sociedad, pero en esta vorágine de consumo, de incremento de ventas, de utilidades y demás que tienen las páginas web y sobre todo las aplicaciones como Facebook y demás, como que nos están volviendo mucho más adictivos al tema. De hecho, hay un grupo de gente más sensible que son nuestros adolescentes que en época de COVID y demás se han impactado por esto. Entonces, les invito a que revisen este tema que es muy interesante, ¿no? Como dice aquí el cuadro, pues la tecnología no tiene ética, pero los humanos dependemos de la tecnología, entonces depende de nosotros cómo la vamos a utilizar. Y en este mundo tan virtual, ¿qué pasa con la seguridad física, no? La seguridad física seguimos así, seguimos quizás con suerte teniendo los guardias bien capacitados, quizás con un procedimiento y fortalecidos en el tema de training, pero seguimos quizás registrando nosotros de manera manual nuestros ingresos, nuestros documentos, tenemos todavía quizás algún retraso. Hay un estudio, de hecho, de Microsoft con Accenture. Accenture es una empresa bastante interesante, de avanzada en temas de tecnología y de investigación, que dice que la industria de la seguridad está retrasada al menos 10 años con respecto a otras industrias, ¿no? Ese es un tema que hay que chequear. Y bueno, les comparto, no sé si hay algún micrófono abierto. Listo. Bueno, ASIS Internacional ya en el 2014 nos hablaba un poco de las competencias y dentro de estas una competencia, la competencia STEM, pero bueno, nos decía cuáles son las competencias fundamentales del responsable de seguridad, ¿no? Todo con una base de gestión de riesgos, como ustedes saben, porque así tenemos que manejarnos en el tema de protección de activos, la gestión comercial y financiera, al tener que manejar también presupuestos y demás, habilidades de comunicación y liderazgo para poder también de alguna manera socializar y transmitir lo que queremos hacer o lo que queremos conseguir en la gente, pensamiento anticipativo y estratégico, que obviamente es importante, y al final de todo, pues como responsables de un área, si tenemos que tener una especialización, si estamos trabajando en seguridad bancaria, tener alguna especialización en el tema, si es seguridad petrolera, de igual manera, si es protección ejecutiva, etcétera. Pero he destacado en rojo, y les sacaba un poco de esta pirámide de las competencias de STEM. Ya en el 2014 nos recomendaban tenerlas. ¿Cuáles son?
Science, Technology, Engineer and Math, que está acá en, básicamente tenemos que conocer de tecnología, de matemática, de ingeniería, ¿no? Otro tema también que es importante, que nos dio el salto y nos obligó a saltar, le pongo acá, lo que el viento se llevó la posibilidad de tener quizás una sala de reuniones llena. Esto no se sabe cuándo vamos a tener una sala así llena otra vez. Ahí, ustedes ven, parece que acaba y otra vez vuelve alguna variante, alguna afectación de este tema de COVID. Los documentos físicos también de alguna manera se han digitalizado. Yo no recuerdo la última vez que firmé algún documento en físico. Las empresas están transmitiendo toda la información de manera virtual, digital, lo cual ha hecho que de alguna manera cambiemos, quizás más eficiente, interesante, pero ¿qué pasa ahí? Es un reto para nosotros, ¿no es cierto? Porque quizás antes del COVID teníamos el tema de la protección de activos en control. Bastaba tener un edificio, un buen control de accesos, procedimientos adecuados de salida e ingreso de activos o de mercadería y demás. Nosotros teníamos controlado a la gente, a los activos sensibles y demás, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Todo está distribuido en los diferentes domicilios de los empleados, hay mucha virtualización y como ustedes acaban de observar, el activo más valioso es la información, es lo digital, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando por ahí? Quizás no lo tenemos bajo control. Alguien me dirá, bueno, eso ya no es nuestra área, eso ya tiene que ver con tema tecnológico, seguridad de la información, o Chief Information Officer y demás. Yo les digo, no es tanto así. Vamos a seguir revisando este tema. Bueno, entonces la seguridad seguirá enfocada solo en lo físico hasta que no asuma el desafío de innovar. Como ustedes saben, hoy por hoy, cualquier departamento, cualquier área de seguridad estándar debe apoyarse ya en plataformas de integración que tengan integrado el control de acceso, que pueda manejar la videovigilancia con cierta analítica, ¿no? Hay analítica súper básica ahora y de manera económica podemos tener quizás algún tema de justamente reconocimiento facial, de reconocimiento de placas. De hecho, si ustedes necesitarían algún tipo de analítica específica, ahora es fácil, no está al alcance de cualquier persona a través de los algoritmos. Se diseña el algoritmo, se le enseña a la máquina y se podría trabajar. Eso es parte de la tecnología y de los avances que estamos teniendo. El tema de drones, por ejemplo, es impresionante también cómo nos ha ayudado a la protección de activos, sobre todo a la protección de áreas extensas, ¿no? Ahora ya no se habla solo bueno, saben que para pilotear un dron se necesita un piloto de drones, pero ahora se necesita, y se certifica un piloto. Ahora necesitamos certificar a las empresas. Esa es la tendencia ahora, ¿no? Porque bajo una autonomía, justamente, y hablando de lo que estamos conversando aquí de la inteligencia artificial, el dron puede, de alguna manera, en base a plataformas y con cargo de autonomía, se carga de manera autónoma, puede ya programado trabajar inclusive las 24 horas. Eso ya está pasando, pero ¿qué pasa? Como todo es, al menos acá en Latinoamérica, mientras esto estén avanzadas, nuestras leyes todavía están igual retrasadas, entonces no está quizás consumido este tema, pero lo que puede dar un dron en el futuro cercano en cuanto a la protección de áreas, sobre todo, va a ser interesante. De hecho, ya funciona. Esta fotografía es del símil de lo que tenemos acá, ¿no? Tenemos un par de guardias, como digo, acá, ¿qué es lo que tenemos? Dos robots que quizás tienen más autonomía, más velocidad de desplazamiento, pueden filmar, pueden reaccionar y demás. ¿Qué es lo que quiero decir con esta lámina? Que al final, como les demostré también anteriormente, el tema del factor humano en cualquier sistema, en cualquier empresa y en un sistema de seguridad, igual cada vez será menor, ¿no? O sea, la seguridad no está exenta de este tema. Así es internacional, igual en el 2019 es un estudio a 20 de los mejores posicionados seleccionadores de personal enfocados y especializados en los responsables de seguridad. Y estas 20 personas, bueno, justamente coincidieron en 5 de las más importantes habilidades blandas que debe tener un responsable. De hecho, David Lamer, como les pongo aquí, él dice, las habilidades duras te darán una entrevista, pero las habilidades blandas son las que te darán el trabajo. Entonces destacan, como les digo, estas habilidades, como es la comunicación, y yo también coincido que es la más importante de todas, es la base de todo el resto de habilidades, porque podemos ser unos eruditos en seguridad, podemos conocer mucho, podemos ser una biblioteca en el tema, pero si no sabemos transmitir el conocimiento, si no sabemos transmitir el objetivo de la protección de activos a los colaboradores, a los compañeros o al directivo, al upper management en una empresa, pues no vamos a lograr casi nada. De hecho, estos 20 entrevistados dicen que los exitosos profesionales o quienes tuvieron más éxito son la gente que logró tener un interés genuino
en quienes los rodean, ¿no? Y la habilidad que tienen justamente, porque la comunicación, ojo, es de doble vía, ¿no? Así como uno tiene que hacerse entender, tiene que tener esa capacidad de escucha también. Va de la mano con la inteligencia emocional, la habilidad de percibir emociones, de lograr entender y persuadir a la gente, ¿no? Para que justamente haya un liderazgo positivo, para que la gente se conecte y se motive con lo que nosotros queremos conseguir. Se habla también que es recomendable manejar las brechas en habilidades, ¿no? Ahora, justamente con lo que hemos hablado, hay una dependencia excesiva de la tecnología y sobre todo los jóvenes, quizás los profesionales jóvenes, centennials, millennials, ellos son expertos y muy buenos para comunicarse por redes sociales, por vía virtual, pero ojo, la comunicación persona a persona está afectándose en una empresa. Entonces nos recomiendan un poco manejar estas brechas también. La habilidades en conjunto es un tema también interesante. Esto lo que nos quiere decir es que con el ritmo acelerado de negocios que tenemos, lo que buscan ahora las empresas es básicamente que mientras una persona tiene estas habilidades de trabajo y habilidades sociales, también sea una suerte de coaching. El coaching es la transmisión de conocimiento y demás es importante en la empresa porque esto permite que vayas consolidándose un poco el desempeño y la eficiencia en una empresa. También hablan de las habilidades del futuro, que son básicamente las habilidades que los miembros deben poseer, habilidades portátiles, nos dicen acá, que es saber intercambiarse. Saben que en esta dinámica que estamos hablando, pues hay a veces trabajos paralelos, hay equipos de trabajo, entonces la gente debe aprender a, mientras trabaja, adaptarse inmediatamente e interconectarse en estos grupos. Les he compartido rápidamente nomás, este es lo que está pasando en una empresa. Tenemos básicamente 4 tipos de generaciones. Los baby boomers, quizás la gente que ya está en condiciones de algunos ya de jubilarse, ellos son análogos totalmente. Generación X, de la cual yo me pertenezco igual, que es básicamente inmigrantes digitales. Y la generación Y, que son millennials, y los Z, centennials, que ya son gente que nació con los aparatos en la mano. Ellos tienen mucha capacidad de comunicarse, su forma de aprender, perdón, es justamente a través de tecnología, se orientan a la meta de otra forma. Entonces existe de hecho conflicto, ¿no es cierto?, con la forma de participación en un equipo de trabajo, la dinámica que tienen, etcétera, es importante manejar. Les he compartido rápidamente qué habilidades, igual según ACIS Internacional, son las más características en cuanto a habilidades duras, ¿no? La más importante es siempre conocimientos de seguridad, la experiencia, gestión ejecutiva, hay que saber un poco de gestión de proyectos, de gestión de crisis igual, hay que conocer de negocios y gestión de riesgos básicamente, ¿no? Esto les quiero comentar porque en este cuadro, que es un cuadro igual de avanzada, este es apenas de hace unos meses, no tiene ni un año, esto se sacó del Instituto de Gobernanza de Australia, nos habla de los skills del profesional de riesgo del futuro, ¿sí? Y ellos coinciden mucho de lo que ya les nombré, está aquí. Primero, tener el pensamiento creativo o el thinking out the box o pensar fuera de la casa, que es lo que ahora también está muy en boga. Luego hablan de la comunicación que debe tener, la capacidad de transmitir, que como ustedes ven coinciden, el compromiso inclusive con los stakeholders. Se habla también de que es necesario un conocimiento de analítica de datos, por todo lo que estamos hablando. Hay que conocer de inteligencia artificial también, inteligencia emocional. Hay que saber de liderazgo transformacional, es decir, tener ese liderazgo inspirador, actualizado, proactivo y demás. Hay que conocer de tecnología. Y al final, un manejo transaccional que es básicamente ser enfocado a los procesos, seguir la norma, etcétera. Lo que quería aquí transmitirles es que, como ustedes ven, coincide mucho de la comunicación, pensamiento, etcétera, con lo que ya hemos hablado. Quiero compartirles, esto es justamente un tema interesante, como les digo, este es el estudio de Microsoft, la encuesta que sacaron a 200 profesionales, los más influyentes de seguridad física, ¿no?, los responsables de varias multinacionales. Lo hizo Microsoft con Accenture y les preguntaron, entre otras cosas, qué es lo que ellos en qué van a invertir en los próximos 3 a 5 años. Bueno, esto fue sacado en el 2018. La gente dijo que va a invertir en Big Data y análisis de estos datos. Otra gente, pues los profesionales también, esto es del 83%, indicaron que van a invertir en computación y almacenamiento en la nube, que también está muy consumida. Y el 56% dijo que va a invertir en identificación avanzada. Preguntaban también cuál es el nivel de prioridad para la transformación digital. El 30% de los profesionales de estas 200 personas dijeron que es importante y urgente. El 59% dijo que es importante, pero aún no urgente, y apenas el 11% pensó que no es importante. Entonces, como ustedes ven, casi el 90% sabe que esto es importante, la digitalización, ¿no?
Este es un dato interesante de este análisis. Nos dice que más del 90% de los videos que nosotros tenemos en un sistema, en un centro de operaciones, más del 90% no son utilizados. Solo los utilizamos para una investigación reactiva. Es decir, cuando se da el evento, vamos a ver, vamos a analizar el antes y el después. Entonces, de alguna manera es información guardada y desperdiciada, ¿no? Si le aplicaríamos inteligencia artificial, un poco de motores de búsqueda, es justamente un sistema que comenzaría a comparar la información y podría ser más robusto, ¿no? En el mediano plazo, quizás ya entender de mejor manera qué está bien, qué no está bien, qué puede ser una alarma o qué no. Entonces es interesante por ahí ver qué podemos hacer con la información que tenemos. Ellos dicen y coinciden que las amenazas actuales mantienen un pie, las actuales mantienen un pie a cada lado, tanto en la parte física como en la digital, ¿no? Y ahí hablan de la necesidad de un poco la fusión, que ya vamos a ver, y se habla de un digital officer, un oficial digital, ¿no? Que es un oficial habilitado digitalmente con los conocimientos en el tema digital, que podría inclusive, dado el momento, pues reaccionar en el tema físico, ¿no? Se habla inclusive, por ejemplo, de un ingreso a una instalación que ya se va a unificar inclusive la forma de identificarse o de accesar a cualquier, por ejemplo, puede ser con biometría. Entonces, digamos que entra una persona de limpieza, va hacia un sitio, ya tiene una rutina, ¿no? Entra todos los días, sigue la misma rutina, el mismo sentido, más o menos los tiempos. Entonces, si algún rato esta persona o quien entre a limpiar hace otra rutina o se demora más de la cuenta, son datos que quizás a nivel humano no nos podemos dar cuenta, pero quizás si le damos un poco de inteligencia al tema, van a ser interesantes, ¿no? Si le digitalizamos. Entonces ellos dicen que la transformación digital es una nueva oportunidad para brindar claridad y soluciones a los problemas de seguridad. Les dejo aquí el link por si acaso para que ustedes revisen la información. Y ahí nos habla justamente de la convergencia de la seguridad física y la ciberseguridad. Esto, señores, es inminente, esto se va a dar, la seguridad física se va a unir, se va a fusionar con la cyber, y el futuro de la seguridad física con transformación digital será drásticamente diferente. ¿Qué hay en la actualidad? Muchos ahorita, quizás escuchándome a mí, quizás yo estoy ahí siendo un poco controversial, dirán, esto es una amenaza. O sea, los de seguridad física vamos a estar amenazados y quizás absorbidos por los CEO, los Chief Information Officer. Yo les diría, si es que no tomamos acción, de repente sí, ¿no es cierto? Pero esta es una oportunidad, creería, porque justamente la gente que fue entrevistada, y yo también comparto, están claros de que estas son dos habilidades complementarias, ¿no? Que van a, sin lugar a dudas, a hacer una seguridad más eficaz. Este 89% de líderes justamente piensan que la seguridad privada, la seguridad física debe volverse predictiva, ¿no? Y ya se están haciendo inversiones al respecto. Por eso justamente les indico aquí, ¿qué viene? Los equipos van a poder predecir y mitigar amenazas antes de que ocurran, ¿sí? Liberando recursos para centrarse y acciones. Mientras el sistema trabaja, nosotros nos dedicamos a temas más estratégicos, ¿no? A ver, ¿cómo puede ser? Me dirán, ¿cómo es esto? Parece ciencia ficción. Es fácil, y les demuestro con un ejemplo bastante simple. Quizás, suponiendo ustedes tienen la costumbre de comprar algo por internet, yo sí lo hago, suponiendo que quieren comprar un ramo de rosas, ¿no? Para el Día de la Madre, y ya han tenido quizás esta costumbre un par de años atrás. Entonces, días antes ustedes ya buscan el ramo de rosas, buscan más o menos el costo y envían. Si eso fuese comprado en una plataforma que tenga inteligencia artificial, téngalo por seguro que el próximo año, quizás 15 días antes, una semana antes de que sea el próximo Día de la Madre, le van a enviar una opción del más o menos con sus gustos y con los márgenes de lo que usted va a comprar. Eso es predicción. Esto ya se está dando, de hecho, como os digo, ya en temas de fraude, la inteligencia artificial está ayudando mucho para la protección y para reducir justamente el riesgo en fraude. Entonces, a medida que la transformación digital se extienda por la industria, la detección de amenazas, ojo, y la gestión de riesgos tradicionales se volverán obsoletos. Y habrá sistemas más avanzados, ya el típico Excel para analizar quizás los riesgos, que es lo que usamos en la actualidad, ya no sería aplicable, ¿no? Con la casuística, con alimentar quizás un sistema, esto va a volverse más interesante y más potente. Entonces, se coincide y ellos hablan de que la seguridad física tiene una oportunidad real de asumir el papel de liderazgo en una transformación. Si en su empresa todavía no, el tema digital no está todavía consumido, tenemos la oportunidad de, mediante quizás la creación y el análisis de una plataforma inteligente, pueda no solo ser beneficioso para seguridad, sino también para toda la empresa. ¿Cómo lo está haciendo, por ejemplo, ya la videovigilancia? Como ustedes saben, las cámaras no son privativas y exclusivas para la protección de activos. Las cámaras ahora, la videovigilancia ayuda mucho quizás al Departamento de Recursos Humanos para ver accesos, ingresos, salidas de gente,
al departamento de safety para ver actos de inseguros, al departamento de marketing. Entonces, de ese concepto, en ese concepto quizás algo se puede hacer y si es que tomamos este reto, pues seguramente podemos ser un valor agregado para la organización. Para terminar, quiero simplemente dejarles con 6 de los aspectos más importantes que creería que en base a esta conferencia y esta charla que les he dado, pues quizás los quiero destacar para que se los queden como aspectos claves. Primero, ser colaborativo. El ambiente COVID, el ambiente post-COVID, de hecho, nos va a dejar, y ya nos ha dejado, ¿no? Trabajar con menos recursos, las empresas tuvieron económicamente muchas complicaciones, nos lanzó y nos empujó a ser más proactivos, a colaborar en varias áreas. Eso es importante, esa gestión que debemos tener de servicio, ¿no? En protección. Y yo destaco aquí el networking no solo a nivel interior, tener gente ahí con la que podamos apoyarnos, sino también el networking a nivel profesional. Quizás esa mala práctica que teníamos, ¿no? De no compartir información, ese perfil quizás del militar retirado, que del perfil bajo, que yo no comparto mi información, solo quiero saber. Yo soy igual, militar en servicio pasivo, a mucha honra, orgulloso del tema, pero creo que ese perfil de manejar y no compartir, de no ser transparente y hablar un poco y fortalecernos, es que lo que ha hecho que nuestra profesión hasta el momento sea imperceptible. Eso pasa, como ustedes conocen, en Ecuador no estamos reconocidos, no somos visibles como lo es, por ejemplo, los profesionales de safety. Entonces, hay que fortalecer un poco este networking, hay que multiplicar este tipo de eventos donde podamos compartir nuestras prácticas, donde podamos ser visibles justamente. Las competencias de STEM también es importante, lo que hemos hablado, la tecnología, ahora hay software, hay plataformas de mucho valor. La buena noticia es que no son costosas, de hecho la tendencia ahora es tener software como servicio, y son asequibles a cualquier presupuesto. Importante aquí hacer un paréntesis, no por incrementar o consumir tecnología también podemos vulnerarnos. Como ustedes saben, la tecnología es interesante, pero hay que ver, algún expositor, colega mexicano, decía, hay que dar seguridad a la seguridad. También hay que chequear ese tema del cyber, ¿no? Por consumir tecnología podríamos dejar abierta una puerta por ahí. En todo caso es importante este tema. Hay que ser previsivos. Los riesgos dinámicos, como están ahora, no solo son, digamos, positivo o negativo, hay riesgos cambiantes, muy cambiantes por la tecnología que justamente estamos conversando. Entonces, aquí hay que aplicar el concepto de resiliencia, hay que saber reaccionar hacia los riesgos. También, como ustedes conocen, pues en el tema previsivo, ¿no? Latinoamérica está pasando por una época crítica en riesgos sociales, no solo los países en general, ciertas industrias como la petrolera, la minera. Entonces, en ese sentido hay que también manejar escenarios de manera previsiva. Las habilidades blandas también, como les he comentado, pues la clave aquí, la comunicación, como dije, hay que saber impactar, hay que saber convencer a la gente, no imponer. Ese prohibir todo, ese controlar, restringir del profesional de seguridad, pues es una época del pasado, hay que tener un liderazgo positivo, hay que ser socios estratégicos de las unidades de negocio y en ese sentido yo veo una oportunidad. Las estrategias comunicacionales que nosotros como profesionales tenemos, quizás profesionales en seguridad, ¿no? Quizás son limitadas. Si le vemos un símil a Safety tiene muchos videos, mucha información que permite concienciar un poco. Ahí yo creo que hay una oportunidad y ojalá si ustedes conocen de videos ahora con la tecnología, quizás podemos compartir, conozcan qué empresa o quiénes están dedicados a este tema de generar material de concienciación en temas de security, de seguridad patrimonial, pues es importante, hay que compartir y hay que fortalecernos en ese sentido. La transformación digital también es un tema importante, como acabamos de conversar, ¿no? Estamos definitivamente en un ambiente virtual, eso es lo que viene cada vez con más consumo. Entonces, y al final, con ese estudio que les compartí de Microsoft, los conocimientos básicos en ciberseguridad son importantes porque viene esta fusión, viene la convergencia, ¿no? Ahora, como hablábamos con unos colegas, amigos, no es que nosotros vamos a dedicarnos y los responsables de manejar la ciberseguridad, ¿no? Que el antivirus, firewall y demás. No necesariamente así, pero si queremos estar ahí a la par y ser competitivos en el tema y conocer, sobre todo, tenemos que saber qué tipo de riesgos vienen por ahí, hacia dónde tenemos que enfrentarnos con esta virtualidad. Y al final, pues como siempre hasta ahora, y seguiremos así, debemos demostrar que somos calificados, ¿no? Hay conceptos interesantes ahora, como es el Enterprise Security Risk Management, es un estándar de ASIS, igual que otros estándares, igual que las ISO. Si queremos comparar nuestra gestión hacia algo, pues justamente tenemos que utilizar algún estándar para que nos demostremos al mundo en general que estamos siendo calificados y competitivos.
conceptos de mejora continua, el manejo de crisis con todo lo que nos deja COVID y demás eventos que hemos visto, pues debemos ser obviamente competentes en el tema. Eso es básicamente, mis estimados colegas, amigos. Bueno, antes de despedirme, quiero dejarles con este pensamiento que a mí me pareció que viene muy a colación. Lou Pritchett, vicepresidente senior de Procter Gamble, nos dice que cuando los cambios fuera de su empresa exceden a los cambios dentro de la suya, el desastre es inminente. Y eso aplica no solo a las empresas, sino a las personas. Si nosotros estamos un poco estáticos y vemos que el mundo cambia, que hay otros conceptos, y nosotros no estamos haciendo mucho al respecto, pues creo que vamos a ser parte del pasado y no del presente y peor, del futuro. Muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes. Estoy pendiente a las preguntas. Muchas gracias, José. Yo creo que esta conferencia pone un tema de esos que movilizan muchas cosas por el carácter prospectivo que tiene, porque presenta de alguna manera pues, los escenarios futuros a los que debemos atenernos y del modo en que lo has enfocado como ese modo en el que has prevenido de una serie de oportunidades que están acompañando todo eso que puede también parecer amenaza. Me parece que es muy importante. El chat no ha parado, tenemos cantidad de comentarios. La verdad es que yo solo quiero acotar que el documental al que has hecho referencia, El dilema de las redes sociales, pues lo recomiendo siempre también porque me parece excelente. Por la mirada tan pues, atenta que hace al funcionamiento de los algoritmos, al futuro de eso y cómo sigue prevaleciendo algo muy humano detrás de todo, que es pues, la posibilidad de reflexión que todavía no se llega a traspasar a todo ese universo como para que nosotros seamos prescindibles hasta ese punto. Entonces, vamos a ver algunas de las preguntas y algunos de los comentarios. Jaime Tapia ha escrito varios comentarios y voy a pasar directamente a una pregunta. Dice, ¿cómo vincular el uso de un dron para beneficio de la seguridad pública y privada? Bueno, ya existe drones, como ustedes saben, en el temas de seguridad pública. Ya tenemos varias opciones, de hecho, no sé si es el, ya, bueno, tenemos varios casos, ¿no? de drones que están funcionando. Por ejemplo, acá en el Ecuador tenemos ya algunas instancias gubernamentales que tienen, de hecho, los tiene también el Ejército, la Marina y demás. Yo creo que básicamente ahí estamos, nuestro cuello de botella en este caso son las leyes. Yo lo he seguido de cerca y a pesar de que en noviembre ya fueron modificadas las leyes de nuestros drones, pues son básicas, no nos permiten, de alguna manera estamos atados a que el piloto siempre esté pendiente y no tenga un contacto al menos visual. Pero como les digo, con la automatización vienen temas mucho más potentes para los drones, ¿no? De hecho, no solo en temas de seguridad, en temas de logística, de humanidad, de apoyo de emergencias. Entonces, ojo, y ahí no quiero extenderme, pero hay una oportunidad siempre de la interacción de la seguridad privada con la pública, ¿no es cierto? O sea, eso debe estar constando en los planes, debemos tener siempre, de hecho, esa es una oportunidad también, algún rato, inclusive con algunos de los colegas que están aquí, hemos planteado y revisar la ley. Nosotros somos importantísimos como la protección de activos a nivel privado, con lo que pasa en el entorno y qué aporte podemos dar al nivel público. Entonces, claro, los drones pueden hacer mucho en ese sentido. Como ustedes saben, una simple cámara de una empresa privada que apunte quizás a una calle, ya estamos de carácter privado apoyando al tema público. Entonces, el dron, ¿qué puede hacer si fuera el caso, ¿no es cierto? Si tuviéramos la oportunidad y las leyes nos permitirían, pues podríamos tener muchos insumos, porque como les digo, el dron es una cosa y la analítica que va en la cámara del dron puede ser otro tema de mucho interés. Ahí ya, como ustedes saben, bueno, hay con las cámaras y con quizás cámaras termográficas, con cámaras, quizás, yo les digo, justamente hicimos una especie de ejercicio para poder ver qué podríamos sacar, qué tipo de insumos, por ejemplo, con un dron. Se hablaba de que, por ejemplo, si el dron está observando, ¿no es cierto?, está patrullando y logra ver personas caminando fuera de un sector, pues por analítica, él ya tenga la misión de acercarse, de observar y de reportar. Entonces, todo eso viene a futuro y cómo podemos aportar de manera, yo creo que casi ilimitada en cuanto a esta fusión de la seguridad pública y privada.